¿Entiendes? Entonces tú tienes que saber cuál es tu público para poder llevar el mensaje que Dios te da, modelado a lo que ya Dios te revela. Lo primero que Dios te entrega cuando te va a usar es una palabra. Es una palabra para ese sector. Por ejemplo, aquí estamos viviendo una crisis en la iglesia. Al predicador que está conectado con Dios se le va a revelar el misterio que aquí hay una crisis. Entonces él va a ir a la Biblia y va a buscar quienes pasaron crisis, para que ellos puedan entender que Dios le está hablando de la crisis y cuál es la solución. Si el mensaje de nosotros solamente golpea, no viene de Dios. Porque hay gente que solamente pan, pero no pasan el bálsamo. Dios es un Dios que te da una pela, pero es el mismo Dios que te ayuda. Tenemos que entender algo, y es que nosotros no podemos restaurar a nadie si primero Dios no nos restaura a nosotros. Ayúdame con el niño, hija. Si Dios no nos restaura a nosotros, nosotros no estamos calificados para restaurar a nadie. Fíjese que primero Dios le sana el corazón a Moisés y luego lo usa. Y tenemos gente que quiere ministrar al pueblo con el corazón dañado. Usted tiene un problema con alguien, antes de usted subirse aquí, solucione ese problema para que el mensaje de usted sea efectivo. Bien, ¿estamos bien, sí o no? Los predicadores deben de entender que nosotros, luego de que estamos formados y preparados, todo lo que vamos a hacer, debemos filtrarlo por la palabra de Dios. Las emociones son las primeras que se matan cuando Dios te va a usar. Las emociones, para eso nosotros oramos y ayunamos. Nosotros ayunamos y oramos para que Dios nos use, porque Él nos va a usar. Antes, mientras más yo ayunaba y más oraba para que Dios me use, Dios me usaba menos. Porque no se trata de eso, porque si fuera así, entonces el poder nosotros lo compráramos con el ayuno y la oración. El ayuno y la oración es para matar nuestras emociones. Porque cuando tú estás ayunando, la carne, que es donde están las emociones, están menguando. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Que tu ayuno, tu silicio y tu sacrificio no es para que Dios te use. Porque cuando Él te quiere usar, Él te va a usar a ti hasta cuando tú estás mal. Eso no garantiza que Dios está contigo. El ayuno y el sacrificio nosotros lo usamos es para matar nuestras emociones y poder escuchar bien la voz de Dios más clara. Porque las emociones de nosotros, el hombre que hay dentro de nosotros, también se va a hacer pasar por Dios. Entonces el ministro, cuando Dios lo va a usar, debe de prepararse y dar lo mejor de él. Usted no puede ir a un lugar a dar lo mejor de Dios, usted estando mal usted mismo. Yo estoy mal, la gente no quiere escuchar tu maldad que tú tienes. La gente no va a durar una hora escuchándote a ti, tú hablando de tu testimonio. Dame el testimonio ese en 5 minutos. Queremos escuchar la palabra de Dios. Pan, dice 2 cosas de Dios en 10 minutos tu testimonio. No te vamos a escuchar a ti. El día que yo te quiera escuchar a ti, te invito a beber un café, dime. Al menos que te invitemos a una noche de testimonio. Bien. Entonces nosotros debemos de saber que cuando estamos preparados, estamos ungidos, debemos de predicar la palabra. Eso es lo que yo quiero que usted se grabe hoy. El ungido predica la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios. Lo que está en la Biblia, no lo que está en los libros. ¿Tú sabes por qué a veces no predicamos la palabra de Dios? Porque no tenemos contacto con ella. Nos pasamos el tiempo entero viendo de que ángeles y demonios, y cuando vamos a predicar, predicamos de nuestra vivencia y no de lo que dice la Biblia. Y lo único que edifica es lo que está en la palabra de Dios. Eso es lo que cambia al hombre. ¿Usted no se ha fijado que cuando hablan de la palabra de Dios, hay cosas dentro de nosotros que se van como liberando? Usted puede llegar cargado aquí, mientras vamos predicando la palabra de Dios, te va a sentir fortaleza. Porque lo que nos fortalece es la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que corta lo más profundo del hombre. Lo único que puede entrar a tu mente sin dañar es la palabra de Dios. La palabra de Dios te edifica, te cambia.
rompe el corazón de hierro y lo transforma en un corazón de carne. Por eso el que tiene contacto con la palabra de Dios es cambiado, es transformado, porque la palabra de Dios te limpia, es como un cloro espiritual, te lava, te santifica y te purifica, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Te quiere decir algo, hijo? Dilo de nuevo. El impío, sí, es así, es así. Entonces nosotros debemos de saber las herramientas y tener en claro que cuando Dios nos quiere usar, primero quiere limpiarte, lavarte y transformarte. La transformación no comienza por afuera. No podemos tapar por afuera lo que estamos viviendo por dentro. Dios quiere que nosotros a lo mejor estemos sucios por fuera, pero limpios por dentro. Pero hay gente que quiere limpiarse por fuera cuando están sucios, y Dios quiere primero limpiar nuestro odre para darnos el recipiente, lo que va a caer, el líquido, que es el ungimiento de las vidas que van a ser transformadas a través de ti. Dios te llama para que tú seas un portavoz de su palabra. Cuando tú tienes contacto con la voz de Dios y está en el tiempo determinado de Dios, la palabra y tú se hacen uno. Uno, uno. Tú eres un ungido para predicar la palabra de Dios. Dios te elige y te llama como un sacerdote para transformar vida de aquellos que están perdidos. Usted viene siendo para Dios un cónsul, con toda la legalidad de predicar la palabra de Dios. Pero hay gente que están predicando la palabra de Dios por México, por la vuelta, para que usted me entienda. La palabra de Dios no se predica por la vuelta, se predica por legalidad. La palabra de Dios obedece a aquellos que están en legalidad de predicarla. Por eso hay gente que son satanistas que tienen el Salmo 91 y no funciona. Porque la palabra es legalizada cuando un ungido la predica. Cuando el ungido la predica la palabra, el texto que tú lees y lo lee un ungido son dos textos diferentes. Porque cuando tú estás ungido para predicar la palabra, la gente va a sentir el mensaje. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, verso 12? Hebreos capítulo 4, verso 12. Vamos ahí. Y apúntenlo ahí. Bien. Sí. Bien. La palabra de Dios es tan clara que es viva. Es viva. La palabra de Dios, como es viva, ella cambia todo lo que está muerto. Por eso cuando tú recitas los textos bíblicos, tú vas a tener un contacto muy fuerte con ellos. Porque la palabra te va a vivificar, te va a transformar. Lo primero que penetra la palabra son los tuétanos humanamente. La palabra va a tu espíritu y tu espíritu la lleva aquí, a tu cerebro. Entonces hay una conexión. Lo único que puede unir el espíritu con la carne es la palabra, los textos. Tú te haces uno con la palabra cuando tú lees la palabra y tú estás ungido para leer la palabra. Cuando tú pasas tiempo con la palabra de Dios, se activa algo llamado discernimiento. Tú discernes que por más que te la prediquen, si el que te la está predicando no está preparado para predicarla, tu espíritu le está dando una señal a tu alma diciéndote, él habla lindo la palabra, pero no está ungido para hablar. Eso es lo que pasaba con los sacerdotes. Ellos predicaban la palabra, pero no estaban en la dimensión de la palabra. Tú tienes que estar en la misma dimensión de la palabra que está saliendo por tu boca. Bien, estamos bien. Porque la palabra, cuando el ungido la predica, corta. A alguien está siendo operado por la palabra.
¿Qué hace el Espíritu? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted se ha fijado que en el corazón a veces usted ha dicho, uy, yo como que quiero, pero viene una palabra de una vez y se activa en el discernimiento y dice, tú eres cristiano, tú no puedes ser. Hay momentos que en la mente usted ha matado gente, no me diga que no. Dice, ay, si yo lo agarro, lo ahorco, y tú lo ves ahorcando y esto. Pero inmediatamente viene la palabra y viene un texto bíblico o algo se te acuerda que tú eres cristiano. Y te dice, ay, no, yo tengo que dejar eso así. Y en vez de tú reaccionar negativamente, tú reaccionas positivamente porque la palabra te ha transformado. El diseño de la palabra es tan fuerte que es la boca de Dios registrado en unos textos bíblicos. Tú tienes contacto con la palabra, que tú tienes que oír la voz de Dios. Si tú obedeces lo que está en el libro, ese mismo libro te hace entender la voz de Dios y conocerlo. Tú no conoces a Dios por los profetas, tú conoces a Dios por los textos sagrados. Cuando tú tienes contacto con Dios y comienzas a obedecer lo que ha dicho Dios, Dios, el que escribió la Biblia, te va a hablar a ti. ¿Estamos bien, sí o no? ¿Qué dice Lucas capítulo 9, verso 2? Estamos hablando, el punto de hoy es, un verdadero discípulo predica la palabra. Entonces, ¿qué dice Lucas capítulo 9, verso 2? El que lo tenga lo puede leer. Lo envió a predicar el qué? Jesús, el que lo ama, el que lo ama a él. El que lo ama va a predicar la palabra de Dios. Porque el mismo Jesús vino a predicar la palabra. Él no simplemente vino a decirle a nosotros que prediquemos la palabra, aunque él podía hacerlo. Él predicó, nos dio ejemplo de cómo se predicaba y nos envió a predicar la palabra. Él dice que cuando nosotros prediquemos la palabra, esa palabra va a traer señales de que tú eres ungido. La gente quiere que Dios lo use, pero no predica la palabra. Cuando tú predicas la palabra, entonces está dimensionado para que el cielo te use. A veces nosotros queremos ver señales, queremos ver milagros, queremos ver sanidades, queremos ver algo de Dios, pero le estamos predicando a la misma gente que están convertidos. El sano, dice la Biblia, no tiene necesidad de médico. Escuchen, usted quiere ver poder desatado de una manera sobrenatural, predíquele a aquellos que no conocen la palabra. Cuando aquellos que no conocen la palabra te oigan, aquellos que Dios le abre el corazón, Dios te va a usar para ellos. Algo tú le vas a decir. Aunque tú no seas profeta, llévate de mí. Va a venir una señal clara de Dios, de que Él te ungió para algo. Entonces, cuando tú predicas, vienen las sanidades. Cuando tú bien predicas, vienen las dimensiones. Jesús le dijo, no toméis nada por el camino, ni bordada, ni alfombra, ni pan, ni dinero, ni lleve dos túnicas. Y cualquiera que te deje entrar en su casa, de allí vaya y predique. Mira qué hermoso, porque hay gente que se están preparando para predicar la palabra. Para tú predicar la palabra no tienes que prepararte, tienes que comenzar con lo poco que tú tienes. Porque el enemigo te va a engañar y te va a decir, no, porque para tú predicar tienes que tener esto, tienes que tener aquello, vete allí. Yo tengo un amigo que se ha leído todos los textos sagrados, todos los libros sagrados, ha estudiado en todas las dimensiones y no se ha ganado un alma. Tiene más de 10 años preparándose y no ha hecho nada con la preparación. Discutir Biblia. Mínimo él lo llamaron para confrontar y discutir Biblia. Porque me imagino, creo yo, que el que se prepara es para darle. A mí no, yo le dije, no me llame a mí para tú estar discutiendo conmigo qué es lo que dice ese texto. Vaya y predique sobre un impío allá. Que ya yo tengo el conocimiento que dice ahí, no me va a poner a enredar ahora. ¿Entiendes?
Hay gente que se prepara no para enseñar, sino para competir de quién tiene la verdad. Aquí la verdad la tiene la palabra. Entonces la palabra, como es nueva, ellas se renuevan. La palabra hoy te dice una cosa y mañana te dice otra. Y si tú te quedas con algo que tú aprendiste en 1500 años, ese 1500 años, lo que tú aprendiste ese 1500 años, era verdad, pero ya la palabra cambió. Ya vamos en otra dimensión. Y hay gente que está en el primer nivel, enseñando algo que aprendí en el primer nivel, cuando tienen que estar en el nivel 10. Entonces tienes que renovarte con la palabra. La Biblia dice, renovaos vuestro ¿en qué? Lo que te está diciendo cambia, porque la palabra cambia. Debemos de cambiar. La Biblia dice que Él hace cosas nuevas. El mismo Dios que nosotros conocemos, un día va a venir por el cielo, otro día va a venir por la tierra. Otro día se va a meter así, otro día va a llegar y usted no se va a dar cuenta, porque esas son las dimensiones de Dios. Dios es demasiado Dios para caber en nuestra mente. ¿Qué debemos nosotros hacer? Tratar de conocerlo y pedirle a Él discernimiento, porque el discernimiento no solamente es para nosotros conocer los demonios, es también para discernir cuando el Padre está en la casa. Cuando tú te das cuenta que el Padre está en la casa, tú dices, uy, usted está viendo un demonio, por aquí es lo que hay una manifestación de Dios. Porque el discernimiento te está diciendo a ti que aunque lo que se está moviendo parezca del enemigo, el que se está moviendo realmente es Dios. Pero hay gente que se han quedado con una manifestación de Dios. Y todo lo que se les salga de ahí, ellos dicen que es el enemigo. Y no es así. Hay cosas y manifestaciones de Dios que son más fuertes que las manifestaciones del enemigo. Y producen más temor. Él mismo dice, para mí es lo mismo las tinieblas que la luz. Y hay gente que piensa que Dios nada más es luz. Hay tinieblas de Dios que parecen del enemigo, pero es el mismo Dios operando. Hay ángeles que parecen demonios. Lea la Biblia. Y tenía 24 ojos. Y usted viene y dice que un ángel lindo, parecía un coreano. Está bien. Y dos alas, bien lindo. Hay ángeles que tienen ojos hasta donde usted sabe dónde. No me haga decírselo. ¿Entiende? Entonces, yo quiero que usted entienda y sepa que cuando eres un ministro no puedes limitar la voz de Dios. La voz de Dios tú no la puedes limitar. Limita tu voz mejor. Haz silencio tú y cuando tú entiendas algo, pregúntale a Dios. En una ocasión yo tuve una experiencia con un ángel. Y era que el ángel llegó prendido en candela con un látigo en la mano. Yo dije, este es un demonio que me viene a una pela. Y yo sentí que el discernimiento me dijo, mira bien, no es un demonio. Y pregunté quién era. Me dijeron, es un ángel que viene a castigar los demonios que te están haciendo la guerra. Y dije, Señor, ¿y esto es real? Y cuando comenzan a darle a los demonios, mi esposa se levanta. Señor, ¿qué pasa? Digo, no, hay un ángel dándole una pera a los demonios. Si me limito y digo, hay un demonio prendió candela, el diablo, ¡ah! ¡Ah! Se va el ángel y me deja como los verdaderos demonios que parecían ángeles. A su nombre. Y la Biblia dice que el enemigo se viste como ángel. Entonces, si él viene como luz, tú vas a decir que es luz, porque él se te manifiesta como luz. Lo único que se activa, que él no es luz, es el discernimiento que tú tengas. Que diga, aunque tú vengas prendido como un bombillo, hay una sombra que dice que tú no eres. Porque yo conozco lo que son. A su nombre. Entonces debemos de conocer, cuando estamos preparados, lo que nos va a nosotros a dimensionar, no son los ayunos, ni la búsqueda que tú tengas en lo que tú prediques en la calle. El mismo Jesús que bajó y descendió, no era el mismo Jesús que estaba en la cruz. Ya el tipo estaba tan dimensionado en la palabra que hasta lo de la cruz, uno de ellos se convirtió. Hasta en su... Mira, cuando tú estás dimensionado a predicar la palabra de Dios, hasta en tu hora de muerte, la gente va a agarrar la fe que tú tienes. Eso es fe. De que la gente cuando te vea diga, uy, esta mujer cada vez que habla es una palabra sazonada que suelta. Habla, de Dios habla. Maribel me dijo a mí que sus tíos, tienen años en el evangelio, pero cuando la ven a ella, en un velorio donde ellos estaban, dijeron, tú eres la que va a predicar. Pero venga, que dice María, pero ustedes son más viejos que yo en el evangelio. No, pero tú tienes algo. Así que predica. ¿Tuviste que predicar, sí o no? Dáselo. La gente sabe que hay una...
Dios mío, que tú estás teniendo contacto con Él. La gente lo va a notar, porque tú no quieras, va a decir, uy, llegó fulana. Y tú dices, pero ¿cómo que yo? Yo vengo aquí para que sí, usted, párese, tenga, hable usted de Dios. Pero yo no tengo, tiene, porque hay gente que cree más en ti que tú mismo. Dios mío, yo siento a Dios aquí. Hay gente que cree más en ti que tú mismo. Los demonios te ven y tienen miedo y tú dices, y tú corriéndole a ellos para la derecha y los demonios corriéndote para la izquierda. Te tienen miedo ya. Está teniendo contacto con Él está cerca de ti. Porque los demonios no le corren a una gente por correrle, le corren porque Dios está con él. Hay una luz que fue revelada para ti por el contacto que tú tienes del fuego de Dios. Amén. Hay un verso que dice que la palabra de Dios es como lámpara y lumbrera. La palabra tiene la dirección más clara y más clara que el GPS, porque la palabra no va a ser que tú te pierdas. El GPS, el Google S más, tú dices Palo Alcarrizo y fácilmente tú caes en Jaina y te metes por unos caminos malos. Me ha pasado a mí. Yo le tengo un odio sobre el GPS. Dale por aquí, que por aquí es más cerca, no te metas. Que hay unos caminos, mira, que parece que vive el enemigo con todos los demonios por ahí. Me ha pasado muchísimas veces. Y te pierden. Y tú, aunque tú caigas, mira. Oye, eso es el GPS. La palabra no, la palabra te direcciona y te guía. Y tú mismo te quieres salir del carril, la palabra dice, no es por ahí aunque se vea lindo. Dale por ahí, con que haya hoyo, te voy a cortar el camino para que llegue. En Dios no hay atajo. Llévese de mí. Y que no, pastor, porque por aquí es más. Por aquí. Por aquí es más mejor. No te metas. Que te van a hacer como Maribel. Te van a poner una multa espiritualmente. Te van a poner. ¿Quién? En el mundo espiritual. Te ponen multa. Los mismos ángeles están para ponerte multa. Y lo que te hacía a ti para llegar en el 2026 va a llegar en el 2030 porque te pusieron una multa. 40 días le duró 40 años en el desierto, dando vueltas en la misma zona. Ya ellos andaban sin GPS porque sabían el mismo camino. Tú no has visto pruebas que tú dices, uy, ya yo sé por dónde es ella, es por ahí. Tú vas tú mismo así, como los caballos cuando van de un sitio a otro. Ya tú no tienes que guiarlo. Ellos dicen, ¿cuándo es que vamos, jefe? Para tal sitio. Y ellos cogen por ahí porque ellos saben el camino. ¿Entiendes? Entonces, nosotros debemos de aprender en nuestro proceso. Mire, llévese de mí. Cuando usted está unido, quejate poco. Porque cuando tú te quejas mucho, hay como multa en el camino. Hay multa, no sé qué, como que se pone más difícil la cosa. ¿Entiendes? Tú dices, wow, pero ven acá, yo sentía que estaba saliendo por ahí que me quejé. Y el enemigo es tan malo que cuando tú estás pasando algo y ya tú estás cogiendo la fe, te manda una gente que duda. Dice, no, muchacha, no. Oye, pierde el ánimo de ahí, que no se va a dar eso. Eso para que tú decaigas, pero tú ahí tienes que llenarte de fe y decir, es que yo creo una palabra viva que él dijo en la Biblia, que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso, Dios va a me recogerá. Las pruebas no pueden matar a un hijo de Dios, no te pueden matar, no pueden, no están diseñadas para matarte, las pruebas están diseñadas para formarte. Cuando tú estás en proceso, pasa más tiempo con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el alimento a tu espíritu para tú poder resistir lo que está pasando. Llénate de la palabra. Dios, yo pensaba, ¿qué día tú no más sola? Yo pensaba que le iba a aplaudir a ellos porque. Llénate de la palabra de Dios. Entonces, para predicar, tú no necesitas dinero, ni tener un vehículo, ni que cuando yo me case ahí, yo voy a predicar con el cielo. Sí, predicar yo sé qué. Yo sé qué. Cuando yo tenga esos 150,000 pesos, ahí que yo voy a predicar con eso. Mira, no, Dios me dé esa casa ahí que yo voy a predicar. No, Dios quiere que tú prediques antes de, y que le demuestre antes de que Él te llamó para eso y tú lo estás haciendo. Predícale a alguien, tú tienes que agarrar una bocina para predicarle, ni esperar el tiempo que tenga una oportunidad aquí, deja eso. Predica, que nosotros nos llamamos para predicarle a los que están afuera. Afuera, todo el mundazo. Háblele a alguien de Dios.
Alguien que usted está cerca de usted, aunque se esté riendo, científicamente dice que el que se ríe mucho está pasando un problema. Que hay gente que está riendo hoy y tú no lo vuelves a ver mañana, que se matan. Tienen una depresión por dentro. Y usted sabe, no voy a predicar porque no se ría mucho. A ese predícale. Que cuando viene a veces te pierde. Tiene una depresión que no la aguanta. Y quiere llamar la atención. ¿Están aquí conmigo? ¿Qué dice segunda de Timoteo capítulo 4 verso 1? Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 1 en adelante. Vamos allá. Te encarezco delante de Dios. ¿Y qué sigue? El 2. Lo que te está diciendo, mira, lo primero que te enseñan en la homilética es que la palabra tiene su propia interpretación. Entonces, él está diciendo, la doctrina, lo que está en la palabra, predícalo. A Timoteo, que era el pastor de esa ciudad, le está diciendo, yo te encarezco, o sea, yo te conjuro delante de Dios, que predique la palabra, que hable de Dios, que abra tu boca para hablar de Dios. ¿Entiendes? Porque la palabra tiene la dimensión más que una señal de una profecía. Usted va a escuchar gente que le van a la profecía y profecía y profecía y profecía. No va a pasar nada. Porque si esa gente no actúa conforme a lo que está escrito, no puede mover el cielo a su favor. Porque una palabra retenida no tiene funcionamiento. Lo único que trae el funcionamiento espiritual es cuando tú agarras esa palabra y te apropias de ella y comienzas a caminar en pos de lo que Dios te está diciendo, mediante la obediencia que Él te ha dicho. ¿Usted no ha visto gente aquí que le han dado palabras y no están aquí? Póngase a pensar. Por ejemplo, que fulano tiene una palabra poderosa y anda por ahí dándolo todo. O un milagro, una señal terrible. Yo he visto gente aquí que no le han sacado los demonios, no, al infierno completo. Y yo digo, pero ¿qué no está fulano? Parece que está libre ahora para que le quepan más. Y dice, pero yo no puedo creer eso. Yo no puedo creer eso. Entonces, la palabra tiene la dimensión, hermanos, de transformar los corazones de aquellos que están perdidos. A Ponciano, usted lo puede parar a Ponciano, esto, y decirle lo que usted quiera, y todo se siente. Y Ponciano se va a mover. Ahora, esos hombres de Dios, Juan Carlos Harrigan, esa gente de Dios, lo único que lo mueve es la palabra. Cuando tú predicas con denuedo, porque ellos saben que es el corazón de Dios hablando a través de un hombre que está ungido. ¿Y sabes lo que dicen ellos contigo? Profeta, ¿tú puedes venir a predicar a mi iglesia? El segundo al mando de Panamá, yo creo que yo lo copié para que el diablo se muera. Yo lo estaba diciendo a gente ayer. El segundo de Panamá, yo le dije allá y le mandé la nota. Me tira por Instagram a mí. Pastor, tremenda palabra. Yo pensaba que le hubieran hackeado. Mire, Dios lo sabe. Y le hackearon el Instagram a este tipo. Cuando yo vi quién era, el segundo, después de Moisés Bel, que anda con Moisés Bel, su hijo espiritual, el que Moisés Bel le entrega a las iglesias, tirarme a mí y digo, no, aquí hay algo raro. Y decirme, pastor, yo he ido a su país con mi padre espiritual, que es Moisés Bel. Cuando yo vuelva, yo quiero conocerlo. Digo, no, yo soy el que quiero conocerte a ti. Tienes que tener humildad, tú no te la puedes echar. Cuando tú llegues, me dice, pues cuando yo llegue, acuérdeme, digo, pero desde que yo te vea en el avión, yo te estoy tirando, ¡profeta! Su nombre. ¿Y sabe lo que me dijo? Como una pastora, pastor, cuando usted venga a Panamá, antes de usted abrir su agenda, llámeme. Yo digo, está hackeado. Yo dije, está hackeado. Dije, está hackeado, ese tipo no puede hablar así. Deme su número. Me llamó. Profeta, soy yo, el pastor Manasés, dije yo. ¡Llama! Está hecho, ya conmigo está hecho.